incorrecta, se aleja del Señor, agarra sus propios caminos y nos duele, porque lo vemos que está apartado del Señor, lo vemos que va de mal en peor, lo vemos que su vida está colapsando en distintas cosas y nos duele. Recién hablamos del hijo pródigo, del dolor del hijo pródigo a causa de sus propios dolores, de sus propias equivocaciones, de sus propios pecados. El hijo pródigo sufrió por sus pecados. Pero ahora vemos al padre del hijo pródigo y sufría por los dolores de su hijo. Sufrió, nosotros también podemos estar sufriendo. Podemos estar sufriendo porque hay personas a las que amamos que están tomando decisiones equivocadas, que se están dando la cabeza contra la pared 1, 1000 veces y que vamos y le decimos con amor y sufrimos por ellos, sufrimos porque los amamos. Y por ahí si sos hijo, como este hijo pródigo, ¿no? Y estás tomando decisiones equivocadas, te estás rebelando, estás poniendo actitudes soberbias frente a tus padres. Tené presente que ahí están tus papás y por ahí están derramando lágrimas en su pieza, orando por tu vida, porque te aman, porque te quieren ver feliz, porque quieren que te aferres al Señor. Los hijos tienen que pensar en sus padres también y ver que hay personas que están orando, personas que aman, personas que están sufriendo, porque es una forma de sufrir. Si bien uno no está sufriendo en carne propia, pero uno sufre por el otro. Y una vez fuimos a Filohuaún con mi esposa y justamente estábamos allá, no sé quién conoce Filohuaún, en el medio de la cordillera de Traful, metiéndose, es hermoso. Un camping en el medio de la nada, como a 50 kilómetros de Traful, 50 kilómetros, no hay nada, allá la perdida. Y acá el padre le había hecho arco y flecha a los nenes, a Tommy y a Jere, que eran chiquitos. Y por ahí llega Jere, como a las 8:30 de la tarde. Llega Jere asustadísimo, llorando, y a Tommy se le había un palo, gracias a Dios no fue tan bravo. El palito que le había dado el padre, la flechita, se le encajó en el ojo y le levantó el párpado y se le abrió. Así que qué susto, ¿no? Qué cosa. Son las cosas que pasan. Y uno cuando ve sufrir al hijo, uno dice, ¿cómo me gustaría estar ahí? Y es lo que sentís, y cuando ves a tu hijo, sentís eso, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar sufriendo ahí, en ese lugar? ¿Cómo me gustaría ser Tomás en ese momento? Y yo pienso que esto nos revela en cierta forma el amor de Dios por nosotros y el sufrimiento de Cristo en esa cruz, de un padre que estaba mirando a su hijo, cargando el pecado de todos nosotros, sufriendo. Ese varón de dolores perfecto, sin pecado, puro y sin mancha, llevando nuestros pecados. El dolor de un padre es así. Nosotros muchas veces sufrimos por el dolor de otros. Muchas veces sufrimos por el dolor de otro. Ahora tenemos que identificar cuál es la causa de nuestro dolor. Si es a causa de nuestras equivocaciones, de nuestros propios pecados, errores, si es porque estamos en un tiempo de prueba que Dios nos hace pasar por ese tiempo, o si realmente estamos sufriendo por otros. Pero también voy a detener un poquito a hablar de las 4 respuestas al dolor, porque podemos hablar de 4 respuestas, y voy a ir rápido, si no, no me va a dar el tiempo. ¿Y cómo respondemos frente al dolor en la vida? Podemos responder de 4 maneras distintas. Nos tenemos que cuidar en primer lugar de nuestra propia experiencia, porque todos en la vida llevamos una historia. No hay persona acá que no lleve una historia. Y en esa historia que tenemos, si nos ponemos detalladamente, y seguramente no nos olvidamos, porque los dolores no se olvidan, hubo momentos muy difíciles. Y todos en cierta forma estamos rotos. Estamos rotos en la vida. Algunos por ahí más rotos que otros. Pero en cierta forma hubo momentos que se nos rompió el corazón, la vida parece que se nos desarmó. Y todos tenemos una historia. Y a veces pasa que esa historia se hace muy, muy pesada. Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos errores, muchos desaciertos, muchas situaciones donde yo fui causante de haberme equivocado, o dolores en los cuales no fui causante y que atravesé pruebas.
Y todo eso se forma como un currículum de dolor, un historial de dolor. Y a veces esos dolores en la vida los traemos al presente y los tenemos muy vivos. Nunca se los entregamos al Señor, nunca se los dejamos al Señor. Los seguimos cargando nosotros y seguimos llevando ese dolor. Y cada vez que puedo saco ese dolor a relucir y digo, pobrecito yo, pobrecito, porque si bien es real, hemos sufrido, pero traemos constantemente esos dolores y los volvemos a poner y a volver a sacar y los volvemos a sufrir. Y podemos reaccionar así frente a los dolores pasados si nosotros no realmente fuimos un día a la cruz de Cristo y dijimos, Señor, acá está toda mi vida, acá está toda mi historia, acá está todo mi pasado, te lo entrego a vos, Señor. Estos dolores son tuyos, Señor. Todos estos errores, todas estas cosas tan difíciles de mi vida, llego a ti, Señor, y te las dejo. No las quiero llevar yo, porque tú me amas, Señor, porque tú me comprendes, llévatela. Entonces pasa esto, si nosotros respondemos de una forma que seguimos constantemente llevando nuestros dolores, que pueden estar, seguramente cuando uno relata cosas difíciles de la vida del pasado, a uno se le cae una gota y se le quiebra la voz a veces, pero si uno vive con este sentimiento de dolor profundo y con amargura, con tristeza y en cierta forma con rencor frente a estos dolores, es porque realmente no se los entregó al Señor. Entonces tenemos que responder al Señor de otra forma. Y si vamos a la Biblia, tenemos que Jesús manejó el tema del dolor de las personas desde otra mirada completamente distinta. Desde las personas que se encontraron con Jesús, Jesús les cambió totalmente la vida y dejaron atrás todo su pasado y toda su historia y todos sus dolores pasados. Esas personas creyeron en Cristo, conocieron de ese amor tan grande del Señor, conocieron de ese amor tan grande del Señor, conocieron esa profundidad del amor y de que Dios da una nueva vida. Tenemos la historia, por ejemplo, de Nicodemo, allá en un lugar alto donde corría el viento, que se encuentra con Jesús, y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre viejo puede? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y empiezan a hablar sobre ese tema. Y en esa palabra viejo, Nicodemo estaba representando todos sus años, ¿no? Toda su historia. Una persona relevante, conocedora de todo lo que es la ley, importante, y él tenía toda una historia. Y se pasó horas hablando con el Señor, y el Señor lo invita, lo guía a que él nazca de nuevo, a que se apoye en la salvación que venía solamente de él. Tenemos también, en el capítulo 5 aparece un paralítico, el paralítico de Betesda en Juan 5, que está frente a un estanque, una vida llena de dolor, una persona imposibilitada. ¿Y cuántos años llevaba ahí? Una historia, una realidad de dolor de 38 años, enfermo. Otro ejemplo, la mujer de flujo de sangre, hermanos, 12 años estaba enferma, 12 años de dolor. Toca el manto de Jesús y deja atrás toda su historia de dolor. Mateo sentado en el banco de los tributos públicos, una persona que hizo una carrera tipo profesional, ocupada en sus cosas, tenía toda una historia, una trayectoria en su vida, conoce a Cristo porque Cristo justo cruza, le dice, sígueme, Zaqueo deja su historia, sus cosas y sigue al Señor. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana la conocían creo que todos. Una mujer con una situación muy irregular, 5 esposos y el que tenía no era su esposo. Y también, ¿no? Toda una historia. Así que quiero que te acerques a tu propia historia, porque todos tenemos una historia en la vida. Estas son personas que también fueron como nosotros. Nosotros también tenemos una historia. Y cuando llegamos al Señor no podemos sacarnos de esa historia y decir, no, yo nunca viví nada, yo nunca sufrí dolores, No, tenemos una historia. Esta mujer samaritana llega al Señor con todo su dolor, con toda su historia, con todo su pasado y llega a conocer a Cristo, el amor profundo de Cristo. Vos también tenés una historia. Muchas personas conocen de tu historia, saben quién sos, te conocen del barrio, te conocen de chico, te conocen de la vida.
Y cuando llegás al Señor tenés que llegar con tu historia y entregarle toda tu historia al Señor, todo tu pasado, toda tu aflicción, todo tu dolor. Y el Señor no te echa fuera, el Señor te recibe. Así que es la invitación de llegar al Señor. Y es la imagen de este peregrino en esa historia de Juan Bunyan, ¿no? Que llega delante de la cruz y había caminado kilómetros y kilómetros. Larguísima es la historia, pero llega delante de la cruz con un peso impresionante. Y cuando llega y ve a Cristo y esa cruz, la mochila con todo ese peso cae por el barranco, se desprende y ya su historia quedó atrás, su dolor quedó atrás. En el Señor tu pasado queda atrás, ese dolor queda atrás. El Señor quiere llevar ese dolor en tu vida. Todos llevamos una historia. Y podemos... no relaciones tu dolor presente con tu dolor pasado. No relaciones tu dolor presente con tu dolor pasado. Y si todavía quedan dolores del pasado, entreguémoselo al Señor. ¿Cómo respondemos al dolor? ¿Cómo responder frente a las distintas situaciones que has sufrido en tu vida? No sabemos, yo no conozco la vida de todos, pero Dios sí las conoce. Y Dios dice que Él es capaz de llevar la historia pasada de todos nosotros. Dice Job, una vez que él conoció la grandeza de Dios, que Job fue prosperado, fue bendecido, fue levantado, su familia, sus amigos, y tenemos que ir a la cruz del Calvario. Tenemos que responder al Señor. La otra parte es, debemos confiar que Dios es un Dios de compasión, un Dios de comprensión, un Dios que te va a entender. Si leímos Isaías 53:3, Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor sufrió los dolores. El Señor no está ajeno a nuestro dolor. El Señor no fue a esa cruz y bebió ese vinagre para anestesiarse y no sentir nada. No, el Señor estuvo ahí sufriendo por nosotros. Y es experimentado porque Él vivió las experiencias de nuestro dolor. Entonces, Él vivió, no está ajeno a los dolores nuestros. Él estuvo caminando entre nosotros, fue un varón de dolores experimentado. Y dice Hebreos 4:15, que en esa experiencia Él puede compadecerse de nosotros, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, hermano. Él fue tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados en la vida, pero fue tentado al máximo, en todo, completamente en todo. Nosotros podemos ser tentados en algunas cosas, pero Jesús, como era santo, fue tentado, fue probado. No podía pecar porque era Dios. Y entonces esto nos hace entender que el dolor de Cristo, porque Él sufrió, Él padeció, Él fue afligido, puede entonces entender tu dolor. Él no está ajeno, Él te comprende, mi hermano. Él tiene compasión por nosotros, porque nosotros somos débiles. Y Él fue afligido también, fue tentado. Y ese dolor toca nuestro corazón y eso que Él vivió nos acerca a Él. Él no es como esos sumos sacerdotes que iban con sus ropas glamorosas, con una mirada altiva, mirando a los demás con arrogancia, sino que Él se acercaba a las personas desde su dolor. Por eso se le acercaba un leproso que estaba allá en un costado, en un rincón, porque nadie lo tocaba y inclusive hasta lo escupían. Por eso se le acercaba una mujer que tenía mala reputación. Entonces el Señor nos entiende. Él también fue traicionado por amigos. ¿Ha sido traicionado? A Él lo juzgaron justamente, hablaron mal de vos. A Él lo golpearon. ¿Has sufrido golpes, hermano? A Él lo hirieron, a Él lo vituperaron, lo escupieron, lo humillaron, lo flagelaron. Y no me digas que no hay un sufrimiento que Cristo no ha conocido. Él conoció todo. Él conoce tu dolor, conoce mi dolor.
ellos... entonces tenemos que ir a la comprensión y a la compañía de Cristo. Y cantábamos dulce refugio en la tormenta. La tormenta de tu vida puede estar muy presente hoy. Ese dolor en tu vida lo podés estar atravesando hoy. No lo esperabas. No esperabas que estos años iban a ser tan tormentosos, tan difíciles. Dulce refugio en la tormenta. ¿Cuántos salmos encontramos que hablan de ese refugio en el Señor? ¿Cuántos salmos vemos que el Señor está acobijándonos como esa gallina, ¿no? Donde los pollitos vienen y se meten porque están calentitos, protegidos. Pero el pollito tiene que ir y meterse abajo de las alas de la gallina, ¿no? Y nosotros tenemos ese refugio en el Señor. Tenemos eso, tenemos la comprensión del Señor porque Él sufrió. Frente a los dolores necesitamos ir a Él. Él es nuestro refugio frente a la angustia. Y dice el Salmo 31, cerrando esta meditación: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Podemos ser confundidos, ¿no? Podemos perder el rumbo. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Estamos pidiendo acá que el Señor ponga su mano y que nos libre, ¿no? Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú una roca fuerte y fortaleza para salvarme. Esa roca que da el Señor, esa fortaleza, Él viene a socorrernos en compasión, en amor, en bondad. Porque tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás, por tu nombre me encaminarás. Sácame, Señor, de la red que han escondido para mí, dice el versículo 4. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Esperar en el Señor, ¿no? Esperar en Él. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Gozarnos porque Dios es misericordioso con nosotros. En esos momentos difíciles, ver a un Dios soberano que está por encima de todo, nos tiene que llenar de gratitud y de alabanza. Y adorar a Dios en medio de la dificultad, hermanos. Seguir adorando a Dios. Buscar adorar a Dios y que esa dificultad en la vida, que ese dolor en la vida sea motivo para adorar a Dios. Que me sostenga el Señor y que yo pueda decir, mi corazón está fortalecido en lo que es Dios, en su misericordia. Y dice el 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. El Señor ve tu aflicción, ve tu dolor, hermano. Él lo vivió, Él atravesó el dolor y la aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, el Señor sabe todo. No me entregaste en la mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Cuántas veces no? Cuando pasamos esos dolores tan fuertes en la vida, parece que se nos terminan las lágrimas. Parece que ya decimos cuánto que me duele, ya no. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también, mi cuerpo, el cuerpo también nos duele, porque mi vida, dice el 10, se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. En este caso el pecado, ¿no? El pecado estaba causando mucho dolor, mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Muchas veces la gente que está alrededor nos puede hasta abandonar, nos pueden dejar, no nos pueden entender. De mis vecinos, mucho más. Y el horror de mis conocidos. Pero el 15 dice, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos, Señor. Esta es la mirada que tenía Salomón. Su primer mirada fue hacia arriba. Y ver a un Dios que es soberano. Un Dios que maneja las cosas como Él quiere manejarlas. Y nos podemos
¿Podemos empezar a pelear con Dios? ¿Podemos empezar a cuestionar a un Dios tan grande y tan soberano? Tenemos que callar, tenemos que esperar en el Señor. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Tenemos que saber que el Señor es nuestro refugio, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra ayuda. Pero también la última razón es que tenemos que también debemos crecer en conocer más al Señor. Y acá hay una pequeña historia de un clavo. Imagínense que yo tenga un clavo y tengo un martillo y le empiezo a pegar al clavo. Y el clavo empieza a hablar y dice, no me peguen más, me duele la cabeza, déjenme. Este martillo que me pega, que me está haciendo daño, que me hace mal. Y el clavo sigue hablando y dice, o no se da cuenta el clavo, ¿no?, que la misma mano que está sosteniendo al clavo está sosteniendo el martillo. El martillo le pega y el clavo está sostenido por la misma persona que sostiene el martillo. Dios usa sus formas, sus maneras, y nos hace atravesar por momentos difíciles que humanamente no los queremos. Pero ese sufrimiento en la vida cristiana tiene que llevarnos a la adoración. En Job lo llevó a la adoración. Dice, Jehová quitó y sea el nombre, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios bendito. Acá declara lo más grande, ¿no? Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que nos pone en una situación, muchas veces por nuestra causa, pero muchas veces nos pone en una situación de prueba, pero es para su gloria, para su honra, para sus propósitos eternos. Entonces, la razón del dolor es que tenemos que conocer más al Señor. No me puedo enojar con Dios, no puedo decir, Señor, acá me abandonaste, me dejaste. ¿Qué pasó, Señor? No me puedo alejar del Señor. Y tiene que ser un motivo para la adoración, para conocer más profundamente al Señor. Sé que es difícil, sé que las personas que han sufrido mucho, muchas veces el dolor los lleva a alejarse del Señor. Y por último motivo, la última razón es que debemos acercarnos al dolor y responder consolando a otro. 1 Corintios, el último pasaje ahora sí, porque si no nos vamos a ir al mediodía. Y nos vamos a ir a la tarde ya directamente a la marcha. 2 Corintios 1, cierro con esto. Dice, 1.3, 2 Corintios 1.3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos consuela el Señor en nuestras tribulaciones, en nuestros dolores, en nuestras aflicciones? ¿Para pensar solamente en mí? No, para dar a otros también el consuelo del Señor. Dice, nos consuela para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier dolor. Si has sufrido, mi hermano, algún dolor muy fuerte, Dios te capacitó para poder ir a consolar a otros que por ahí quizás, tal vez están sufriendo lo mismo y necesitan que vayas y le des un abrazo, una palabra del Señor, le cuentes tu experiencia como Dios fue fiel. Y Dios nos consuela, tenemos que consolar a otros, tenemos que consolarnos mutuamente. Y nos consuela por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consoló a nosotros. Y sigue hablando de la consolación, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, porque tenían muchísimas aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación de Cristo es abundante, vayamos a Él. Busquemos ese consuelo, esa comprensión del Señor. El Señor nos entiende a nosotros. Él sufrió el dolor. Pero si somos atribulados, dice, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros. Y dice más adelante el 9, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿En quién vamos a confiar? No en nosotros. Confiemos en el Señor que vivió, experimentó, que fue un varón de dolores, que caminó entre nosotros, que vivió el dolor y nos comprende.
Dios no está ajeno al dolor y que este dolor que podemos atravesar en nuestra vida sea un motivo para adorar al Señor. Que no sea un motivo para alejarme del Señor y levantar el puño, Señor, me abandonaste, Señor, acá no estás. Que no sea un motivo para alejarme del Señor, sino por lo contrario, en ese dolor, pedirle al Señor que te dé luz, pedirle al Señor que te muestre su grandeza, que te muestre más de Él, que te afirme, que esos frutos del Espíritu estén llenando tu vida para poder superar ese dolor. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres el Dios que nos consuela, Señor. Señor, tú eres el Dios que está en la historia de nuestra vida. Queremos entregar todo dolor delante tuyo. Señor, toda aflicción del pasado, si todavía está haciendo ruido en nosotros, si todavía nos provoca amargura, tristeza, Señor, esas cosas que hemos vivido, esas experiencias, Señor, queremos dejarla a la cruz de Cristo. Queremos entender, comprender cada vez más ese amor que nos abraza, nos levanta, nos renueva, nos fortalece, nos guía. Señor, queremos comprender más de ti, conocer más tu carácter perfecto, santo, puro. Y ese dolor que sufriste tú por nosotros, Señor, porque lo experimentaste. No estás ajeno al dolor humano. Te acercaste y tocas nuestro corazón con tu corazón, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias porque un día nos llamaste, Señor. Llamaste a un Nicodemo, a una mujer samaritana, a un Bartimeo, Señor. Y nos llamaste también a nosotros con nuestra historia. Y una historia atravesada por muchísimas cuestiones. Señor, y así vinimos a ti. Pero, Señor, queremos entregar toda nuestra vida y que el motivo y que las situaciones dolorosas sean un motivo para adorarte a ti, para descubrir un Dios poderoso y soberano como lo descubrió Job. Un Dios que se levanta frente a todo y que tus tiempos, Señor, en tus manos están mis tiempos, Señor. Comprender que en tus manos están mis tiempos. Nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en ti, Señor, en esta mañana y alabamos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.